La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Primeramente, agotemos el tema del precio al que se vendió o que alcanzó la mezcla mexicana de petróleo ayer martes. Anteayer, como sabe usted, fue un día de tragedia, 2.37 dólares americanos negativos, es decir, este precio significó que aquellos que compraron petróleo mexicano, de la mezcla mexicana de exportación, hubo que pagarles 2 dólares 37 centavos por cada barril que adquirieron de petróleos mexicanos. Ayer el panorama fue un poco diferente, ya la mezcla, el precio estuvo en terreno positivo y cerró en 7 dólares con 12 centavos. Pues evidentemente algunos dirán, ya ven, aquello fue pasajero y ya estamos en terreno positivo y la mentira que te eché. La verdad es que no hay razón alguna para echar las campanas al vuelo. El problema de petróleos mexicanos, con todo lo que trae aparejado, su impacto en las finanzas públicas, la reducción de la calificación de su deuda, que prácticamente es papel basura en estos momentos, las consecuencias que no tardaremos mucho en ver en cuanto a la elevación de tasas de interés se refiere, y a la situación real que guarda Petróleos Mexicanos en materia de su organización laboral, su contrato colectivo de trabajo, su sistema de pensiones y jubilaciones, etc. La corrupción, el sindicato, todo lo que guste usted agregar. Lo que hemos visto, no solo de México este lunes, sino también del mercado mundial, nos hablan de una crisis estructural de los mercados petroleros en el mundo. Si bien no está de más repetir cuál es el origen del problema, un exceso de oferta, estamos hablando de un mercado que consume diariamente en las condiciones actuales alrededor de 70 millones de barriles por día y procesa, y tenemos una oferta todavía de alrededor de 100 millones de barriles. Recuerde usted que el acuerdo de la OPEP de recorte empezaría a aplicarse a partir del primer día de mayo y todavía nos quedan 9 días para llegar a esa fecha. En consecuencia, pues, las condiciones están dadas para que esto siga agravándose. ¿Qué puede hacer México en las condiciones actuales? Lo único que le podría ayudar a paliar los efectos negativos de esta situación en el mercado petrolero, lo que le proponía que hiciera la OPEP hace un poco más de una semana. Haber recortado en aquel entonces o comprometidos a recortar 400,000 barriles, no los tenía que recortar de inmediato. Nos habría permitido estar en buenas condiciones, una buena relación con la OPEP y los integrantes de la OPEP Plus, y no haber caído en esta situación de entrega absurda frente al presidente de los Estados Unidos, como sucedió. Hoy, ante la nueva realidad del mercado de ver por primera vez precios negativos a niveles inimaginables todavía el mismo lunes por la mañana, obligará a Petróleos Mexicanos más temprano que tarde a llevar a cabo un recorte quizá de una magnitud superior a la que se le proponía. Frente a esta realidad, a esta cruda realidad, la soberbia y la ignorancia de López hace preocuparnos más. Insiste él en recuperar la gloria de la industria petrolera mexicana. Dice uno, pues ha de ser Gloria Gaynor o alguna cosa así, pero una situación donde hay que extraer más petróleo, hay que refinar más, una serie de tonterías que realmente deberían los mexicanos hoy estar preocupados por la salud mental de López. Sin embargo,
Hay una preocupación previa a la salud mental del presidente. Es las ideas caducas, acedas y sumamente peligrosas para nuestro país, su economía y el futuro para los próximos 15 o 20 años. El presidente no entiende cómo funcionan los mercados. Y lo peor, no le interesa entender cómo funcionan. Yo no sé de dónde saca él o quién le ha hecho creer, si la maestra Nale, no sé quién más sea tan retrasado mentalmente hablando, que tenga esas ideas e influya en fortalecerlas, porque esas son las que tiene López también. ¿Será, repito, la maestra Nale? Octavio Romero, el director general de Pemex, Bartlett, no lo dudaría. Bartlett es un hombre con una preparación mediocre, un burócrata toda su vida, estuvo en Francia estudiando un doctorado de sus chafones, pero siempre fue un grillo, un operador, un alquimista electoral, un hombre acostumbrado a moverse en las cañerías por ahí. ¿Será él acaso el responsable de eso? Puede ser, no lo sé. ¿Quién será el doctor Ackerman? Porque a la doctora Graciela Márquez ni la pelan. Es decir, la verdad es un misterio, pues, quién alimenta con esas ideas absurdas, imposibles de poner en práctica, y qué bueno, a López. El mercado del petróleo en el mundo, pues, ha entrado en una fase interesante para quien le interese este tipo de procesos. Estamos en una era muy interesante, dejando una forma de producir energía para entrar a otra que quizá lleve este proceso, esta transición, 20 o 30 años posiblemente. Pero al margen del tiempo que tomare, la decisión, pongámoslo de esa manera, está tomada. La etapa de los combustibles fósiles, en este caso el petróleo, empieza a construir su fin para dar paso a una nueva etapa donde energías de otra fuente, la luz solar, el viento, quizá la de las mareas, etc., pero ya estamos viendo una forma más amigable con el ambiente de producir energía. Es evidente que el petróleo poco a poco irá perdiendo la preeminencia que hoy tiene y que ya va más de 100 años como la fuente principal para producir energía. En esas condiciones, pues, es de fundamental importancia que el gobernante entienda de qué se trata. De ahí que López sea el gran peligro, el gran obstáculo para nuestro país. Porque él sigue pensando que esto es una conjura. Lo dijo anteayer, esa saña con la que trataron. Saña, ¿qué piensa en realidad que esos precios negativos los creó algún grupo de malvados que odian a México? ¿En verdad López ve las cosas de esa manera? Yo no sé si las ve de esa manera, pero todo parece que efectivamente así las ve. Y un gobernante que tenga esas ideas y que pretenda llevarlas a la práctica es una persona que puede destruir a un país, en este caso México. López, pues, es hoy, sin duda alguna, indubitablemente, es un gran peligro para nuestro país. Frente a esa realidad, que es imposible ocultarla, la Constitución nuestra, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene en el artículo 84, en el texto de este artículo, la salida para una situación así. Por supuesto, no tiene la figura de la destitución o la remoción, pero sí tiene la figura de la falta absoluta, cuando el presidente, el gobernante, decide
irse definitivamente del puesto, por las razones que sean. En un determinado momento puede ser que la situación se haya agravado a tal grado por las torpezas de sus desatinos y ocurrencias que él decida abandonar el poder, y entonces entra el mecanismo establecido en el artículo 84 de la Constitución. Otra salida puede ser que ante esos desatinos y ese daño estructural al país y a su economía, grupos organizados y desorganizados lo presionen a tal grado y con tal intensidad y fuerza que él se vea obligado a renunciar definitivamente, a pelar gallo, como dicen. Esas son algunas formas, pero, repito, la Constitución tiene en su texto la posibilidad legal, constitucional, de que el gobernante abandone el poder y permita su sustitución, su reemplazo. Por eso me sorprende a mí que analistas serios de acá se esfuercen por convencernos. Nosotros en este programa no queremos que se vaya el presidente. En un programa reciente algunos sesudos analistas estuvieron hablando de la experiencia chilena. Y que si Chile para allá, que el golpe de Estado, que esto. Pero aquí en México no, no vayan ustedes a pensar que nosotros estamos llevando a cabo un complot. No, el caso de Chile no es aplicable a México en modo alguno. No andemos con esas cosas. Pero de ahí a concluir, como dijo uno de los analistas ahí presentes, fue elegido para un sexenio, 5 años, 10 meses, y debe terminar su sexenio. Yo pregunto, ¿debe terminar? ¿De dónde saca este historiador que debe terminar? ¿No? Si la Constitución misma está considerando la posibilidad de que se vaya. Y no me estoy refiriendo a la revocación de mandato, que se entienda bien. ¿Qué es lo que sucede? Como que tenemos un temor, un miedo pánico a decir, López debe irse. Está causando una gran tragedia a la economía mexicana y al futuro de este país. Si muestra una posición renuente totalmente a cambiar, a modificar sus tonterías, ¿qué impide que se vaya? En un determinado momento, la realidad que está construyendo él con sus desatinos y ocurrencias son el mejor argumento para que el señor vea el desastre irreparable que generó, para que él presente su renuncia definitiva y se vaya. Yo creo que debemos, ante la situación generada por López, por sus ideas absurdas, caducas, acedas, debemos considerar, procesar la idea que está expresada en la Constitución en el artículo 84. El presidente de la República en un determinado momento puede ser sustituido ante la falta absoluta. Y esa falta absoluta puede ser por dos vías. O él renuncia de manera voluntaria al ver el desastre que causó, o las fuerzas organizadas en el país, grupos de poder empresarial, intelectuales, partidos políticos, orillarlo a que se vaya. Eso es perfectamente legítimo en una democracia. No estamos hablando de golpe de Estado, de asonada, no. Estamos hablando de algo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 84 expresamente plantea. De tal manera que no le temamos a la discusión. En todo caso, busquemos que el presidente rectifique, que corrija los absurdos que ha cometido. Dos Bocas, Santa Lucía, Tren Maya, estos programas clientelares de tufo electorero con miras a obtener los votos de millones de mexicanos en 2021. El desastre causado en el uso absurdo, estúpido, despilfarrador del gasto público. Hay elementos y ha demostrado además no querer cambiar.
¿Le parecería a usted poca razón para que el Señor se fuera y recuperáramos con nuevos, primero un presidente provisional y luego un interino que convocare a elecciones, para retomar el rumbo de la sensatez, la mesura y la prudencia? Si está en la Constitución, ¿por qué negarnos a considerar esa posibilidad? Espero que lea usted el texto del artículo 84 de la Constitución y lo comente con sus amigos, al margen de su filiación política, al margen de si usted votó o no votó por López. Le agradezco su presencia aquí conmigo y nos vemos mañana jueves. Gracias.